En primer lugar, por eso pido excusa, dos agradecimientos y una advertencia. El primer agradecimiento es a don Sergio y don Pedro, que me invitaron a hablarle a ustedes, y muchas gracias porque, como dice don Pedro, yo hago de mi vida académica fundamentalmente comentar y criticar los fallos de la tercera sala, ¿no? Eso tiene ventaja y desventaja, pero bueno, son los riesgos de dedicarse a la academia también, ¿no? Lo segundo es un agradecimiento a ustedes. Yo me siento un privilegiado, y se lo hice a ver a Lucy, de estar acá con ustedes, de poder hablarle a los jueces, ¿no? Siempre uno lo puede hacer, más allá de los cursos de la academia que a veces nos invitan. Y en tercer lugar, advertir que soy profesor de Derecho Administrativo, entonces no sé de audiencias. Y en general, cuando yo les hablo de Derecho Administrativo, o ustedes escuchan Derecho Administrativo, probablemente respingan la nariz y tiene como un olor a naftalina, ¿no? Se acuerdan de sus profesores de administrativo. Entonces, claro, yo estoy invitado a hablar un poco si los jueces hablan solo por sus fallos. Yo he dedicado mis últimos años esencialmente a mirar a la Corte y qué es lo que está haciendo la Corte. Y a veces yo creo que un fallo, es como dice Freud, podría ser un puro, es simplemente un puro, ¿no? Y algo de eso es lo que quiero decir hoy día. Probablemente mi exposición debiera acabar con esto, con la entrevista del presidente de la Corte Suprema tan pronto después él asumió, desde unas semanas atrás. El alegato del juez Muñoz, portada de la revista ¿Qué pasa? Pero lo más interesante, esto además yo se los explico a mis alumnos, es que la entrevista final termina con una idea que tiene que ver con, sobre la manera de entender el derecho, ¿no? Las declaraciones del presidente de la Corte son provocadoras, y la pregunta es ¿por qué evocan? Él dice en una parte, en términos sencillos, cuáles son los criterios que tiene para interpretar el derecho, esto a consecuencia de la interpretación del caso Castilla y del libro de Libertad y Desarrollo, y termina por decir algo así como, entonces, si hay alguna persona a la que no le parece, es lamentable. Sí. ¿Y por qué? Porque en tiempos de transparencia, y esto es lo que quiero un poco hablar, porque para eso me han traído un poco a hablar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Porque pareciera que abusamos muchísimo de la palabra transparencia y hablamos muchísimo de ella, y hay veces que desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista regulatorio es importante acotarlo, ¿no? En general, lo que ha sucedido desde la década de los 70 hasta ahora es que más o menos prácticamente todos los países han dictado leyes de transparencia con un propósito central. Primero, asumir que hay ciertas reglas de funcionamiento de los sistemas democráticos, donde el régimen de control es razonable, donde el privilegio, con todo respeto, no es solo de los periodistas, sino que de los ciudadanos en general, y que en consecuencia eso hace gobiernos más eficientes. Esa es esencialmente la idea que está detrás de eso, ¿no? Y entre otras cosas, porque lo que ha sucedido es que hay una demanda muy grande por tener confianza pública. Una de las maneras de generar confianza pública, se dice, es restaurando esa confianza mediante gobiernos transparentes y transformando a cada ciudadano en mejores vigilantes, ¿no? Lo que pasa es que también sabemos que la transparencia, una vez que se gatilla, genera costos y efectos secundarios de segundo orden. Por ejemplo, estos días la prensa ha informado el escándalo de las asignaciones parlamentarias a consecuencia del reportaje que hizo CIPER sobre la contratación. Lo que no se dice es que el periodista accedió a las fuentes en la página web del Congreso Nacional respecto del funcionamiento de un sistema que se llama Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que entre otras cosas permite que el periodista hubiera podido escribir eso, ¿no? ¿Y por qué eso es tan relevante en el fondo? Es relevante porque pareciera que cuando hablamos de transparencia también hablamos de mejores condiciones de deliberación pública, ¿no? Y ahí entonces lo que tenemos es una gran expansión de las leyes de transparencia. Y creo que cuando uno comienza el análisis más detenido, cuando uno ve los resultados, uno de los efectos que tiene, y esto de cara a lo que quiero concluir en el caso del Poder Judicial, es que los efectos que se van generando es que uno le va pidiendo a las autoridades públicas consistencias en el tiempo. Y eso, las palabras en derecho importan tanto como importan en nuestra vida común y silvestre, ¿no? Si uno mira estos gráficos, lo que quiero mostrar son las tendencias de más o menos lo que ha sucedido en el resto del mundo, en países OCDE fundamentalmente, donde hoy día está Chile, de los marcos regulatorios en materia de transparencia y rendición de cuentas. Si yo pusiera esos tres gráficos en una misma línea, las leyes de participación, las leyes de transparencia, las creaciones de Ombudsman y además las evaluaciones de impacto regulatorio, lo que han generado como elemento común son más reglas que aplicadas sobre el Estado están sometiendo a las administraciones públicas en general y al Poder Judicial también
a reglas de rendición de cuentas mucho más estrictas. Y esto es bien importante en el fondo, ¿no? Durante los últimos 30 años, el marco regulatorio que de exigencias de rendición de cuentas en sistemas democráticos han variado muchísimo. Pero además, hay una segunda invitación que me parece que es bien importante que ustedes consideren. Los impactos de la tecnología no son nada de triviales. Ahí hay algunos datos que uno podría discutir con posterioridad. Pero uno de los datos más importantes, por ejemplo, es que la información se duplica cada 2 años. Otro de los datos más importantes es que las profesiones más demandadas durante el año 2013, el año 2004 no existían. ¿No? Y además de eso, hace un poco más de una década, comenzamos a enviar los primeros mensajes de texto. Hoy día, probablemente, cada uno de ustedes tiene una cuenta en su teléfono celular. Si tienen un Twitter, tienen que tener cuidado. Y probablemente alguien en algún lugar ya puede estar sabiendo lo que yo acabo de haber dicho sobre mis comentarios sobre la Corte, ¿no? ¿Y por qué eso es tan relevante en el fondo? Porque hoy día, al final del día, cada ciudadano con un teléfono se transforma no solo en un sujeto que puede comunicar, sino que en un sujeto que además emite opinión respecto de cada una de las decisiones de ustedes. No solo importa la prensa, importa también lo que se dice en otros lugares. La pregunta que yo tengo, después de todo esto, que yo en un momento cuando estaba acá preguntaba por qué me invitaron, ¿no? Porque si yo no sé de periodismo, no sé de medios. Entonces, la pregunta sensata, anticipándome, era, bueno, ¿y el razonamiento legal importa? Y a rato, yo creo que nos olvidamos que académicos, abogados y público en general son usuarios del sistema. Y también yo creo que a ratos olvidamos que nosotros educamos, ustedes fueron educados, yo enseño y yo me dedico a educar habitualmente a estudiantes respecto a hacer una cosa en particular, pensar como abogado. Para eso educamos a nuestros estudiantes de Derecho. Para eso funciona la sala de audiencia. Para eso tienen ustedes una manera de entender los problemas que nosotros denominamos razonamiento jurídico, ¿no? Y creo que esta película que en la traducción al español se llama Vida de Estudiante, ¿no? Es de un profesor de contratos que en su primera sesión, ahí está el link, el hipervínculo si ustedes quieren ver, ¿no? Las palabras que le dice a sus estudiantes dice: ustedes enseñan derecho a sí mismo, yo entreno sus mentes, llegan aquí con un cráneo lleno de papilla y si sobreviven, seguirán pensando como un abogado. La pregunta es si en el mundo de la transparencia eso todavía sigue teniendo algún sentido. Porque a rato lo que me preocupa de lo que yo he escuchado acá es que pareciera que hay que dictar sentencias para los medios y no para resolver los conflictos que están en la sala de audiencia. A mí a rato lo que me preocupa es que entonces yo tengo que leer el diario mejor en vez de leer la sentencia para saber qué voy a comentar de la sentencia, ¿no? Y eso pareciera, que me parece que es bien relevante por algo que pareciera que también la prensa debe entender. Cuando hablamos de razonamiento, hablamos de cosas que más o menos podemos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo que razonar significa partir de ciertas reglas, tratar con ciertas fuentes de autoridad, que el peso de la prueba tiene una cuestión que es bien relevante, pero además de eso, que es entender las cuestiones jurisdiccionales. Y en las cuestiones jurisdiccionales subyace una cuestión que me parece que es muy evidente. Y una cuestión que es evidente es que el resultado correcto que se decide en una sala de audiencia no necesariamente es el mejor para todo el mundo. Dicho de otro modo, si hay algo que tiene un sentido en la independencia del Poder Judicial y la independencia del juez, es que sus decisiones son contramayoritarias. Una cosa es que hablemos cuál es el lenguaje que debemos ocupar en nuestras decisiones para que las decisiones de un juez sean comprensibles. Otra cosa distinta es si mis decisiones tienen que ser empáticas con el público, que son dos cosas diametralmente distintas. Y me parece que eso es clave en un contexto que pareciera que cuando discutimos en ese contexto, las reglas del pasado gobernaran el presente. Y como las reglas del pasado gobiernan el presente, lo que ustedes saben mejor que yo, porque ustedes tienen una tarea difícil que yo a veces no comprendo, yo no estoy en la sala de audiencia. Yo no participo de la deliberación y ustedes saben mejor que yo que cuando deliberan, probablemente ese fallo existe porque ustedes hubo cosas que tuvieron que ceder, ¿no? ¿Y por qué eso es tan relevante en el fondo? Porque de alguna otra manera,
lo que hace un juez es tomar las reglas del pasado y optimizarla a una solución que le pareciera distinta. Esas son las reglas clásicas de la interpretación, pero también en la manera como hemos terminado interpretando el derecho en los últimos 50 años. Desde los últimos 50 años, el derecho público en particular, que son los temas a los cuales yo me dedico, se subjetivizó, y el neoconstitucionalismo, para bien de algunos, para mal de otros, transformó la discusión legal en racionalidad de valores y principios. El derecho no tiene las reglas del ajedrez. Y por lo tanto, el que no tenga las reglas del ajedrez no significa que cada movida tenga un resultado y que solo dependa de una estrategia, ¿no? ¿Por qué esa cuestión sigue siendo tan relevante? Porque en el mundo de la transparencia no solo importa lo que accede, en mi opinión, lo más relevante desde ese punto de vista hoy día es lo que las decisiones judiciales llevan implícitas, ¿no? Cuando un tribunal da una decisión en un caso, hace una especie de promesa. Y la promesa que hace en el mundo de la transparencia es que ese criterio, si no existen razones poderosas, debiera ser relativamente el mismo en el futuro. Hoy día cuando discutimos de precedentes, volvemos y nos rompemos la cabeza diciendo, no, el modelo anglosaxón, no, es que en el mundo de la transparencia supriman la discusión de racionalidad normativa que está vinculada a las familias jurídicas y lo que se van a encontrar en promedio, que las palabras importan. Y si hay una manera de entender un problema en la aplicación de una regla, pareciera sensato en el mundo de rendición de cuentas que usted me explique a mí por qué, en un caso equivalente, usted decidió aplicar una regla distinta. Los profesores de Derecho Administrativo nos enfrentamos todos los días a una cuestión probablemente muy trivial para ustedes. La prescripción es mala, porque de algún modo, bajo la seguridad jurídica, lo que hace es purgar malos sujetos, ¿no? Pero en algún momento tengo que colocar fin. Bueno, la Corte discute si la infracción administrativa debe prescribir en 6 meses o de acuerdo a las reglas del Código Civil. No hay ninguna regla que resuelva eso. Y el problema central es un problema de argumentación. Y como tengo un problema de argumentación, que me dedico a estudiar a los jueces, entonces más o menos sé quién dice qué. Y cuando la tercera sala cambió la mayoría es porque un juez que venía diciendo Código Civil de repente cambió a 6 meses, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pareciera que hay buenas razones por las cuales nosotros debiéramos abrir esa discusión, porque de nuevo, en el derecho importan las palabras, al igual que en nuestra vida cotidiana. Y en el Poder Judicial, bueno, yo creo que esta es una de las cuestiones que a mí me parecen más fascinantes que ha estado sucediendo en el último tiempo. Chile en la última década y media ha tenido reformas procesales en materias muy sustanciales. En esta audiencia, del total de las palabras, el 80% de las palabras utilizadas tienen que ver con reforma procesal penal, ¿no? Creo que han pasado otras cosas que también son relevantes. Casi todas esas reformas han sido reformas procesales. Esas reformas procesales han tenido una segunda consecuencia, y es que hemos puesto foco en gestión, ¿no? Y entonces, la gestión en el Poder Judicial se ha puesto como una estrategia de desarrollo bien relevante. Y hoy día parecía que el tema es la tecnología, ¿no? Expedientes sin papel. Y esos como 3 procesos han tenido consecuencias muy grandes, en el fondo. Uno de los efectos grandes es que se ha producido una gran demanda por abogados. Y la gran demanda de abogados ingresando al Poder Judicial, uno de los efectos que ha tenido es que petrificó la carrera judicial, que tiene que ver esto con transparencia, varias cosas. Una de ellas es que, dadas las mejoras de gestión que se han producido, uno de los efectos de mejora de gestión respecto del cual el Poder Judicial se tiene que sentir orgulloso es que toda su información está disponible para el público. Yo, porque me dedico a esto, a primera hora de la mañana puedo meterme en la página del Poder Judicial, dedicarme a mi sala favorita, que es la tercera, bajar sus fallos y ver qué cosas tienen, ¿no? Por eso, como dice don Pedro, a veces no se te va una, porque hago eso en el fondo, ¿no? Y el juez penal hace lo mismo, o el profesor que se dedica en derecho penal hace lo mismo, etc. Nosotros le dedicamos mucho a eso, discriminamos nosotros. Ustedes debieran sentirse orgullosos de eso. El efecto que eso ha tenido, a su vez, es que otros sitios de información legal por parte del Estado también han proveído información gratuita. Y el efecto de todo eso, por supuesto, es que la jurisprudencia de los tribunales se ha transformado en más determinante en nuestra vida cotidiana. El hecho de que ustedes hoy día estén preocupados de cómo tienen que comunicar tiene que ver, entre otras cosas, porque la comunidad completa ha entendido por qué es tan relevante lo que están haciendo. Si uno mira lo que ha pasado en la Corte Suprema, y esto tiene que ver de un trabajo de investigación que yo desarrollé hace un año,
Los números de casos que hoy día más o menos está conociendo la Corte son, hace más de una década, en 1999, era un tercio prácticamente de lo que conoce hoy. Y eso tenía un efecto desde el punto de vista de salas especializadas. Si uno mira los datos del 2012, el 40% de los ingresos, si uno suprime recursos de protección en materia de ISAPRES, si uno suprime, porque eso contamina mucho, el 40% de los casos que se conocen en la Corte Suprema son casos de derecho público. Ahora, ¿es porque el derecho público se puso de moda? ¿Es porque los profesores de derecho administrativo estamos diciendo cosas más interesantes? No, sencillamente porque tenemos un problema en el sistema recursivo que hace que la Corte Suprema resuelva como instancia y no como tribunal de casación. Ahora, ¿pero por qué eso es tan relevante? Porque hemos puesto tanto énfasis en cómo tenemos que explicarle al público, es que también hemos olvidado que al público una de las maneras de poder resolver este problema es tratar de explicar, bueno, en qué consiste también el razonamiento legal. ¿Y la comunidad legal importa? Sí. Lo que pasa es que los profesores no hemos hecho bien la pega. En rigor, lo que hacemos los académicos es que escribimos sobre nuestras obsesiones. Y al escribir de nuestras obsesiones, creemos que el resto tiene que seguir con nuestras obsesiones. Segundo, hemos promovido un modelo de escuelas de derecho que tiene indicadores sobre bases de cumplimiento, donde nos remuneran si publicamos en una revista y si en una revista indexada o no indexada. Bueno, les cuento que cuando uno hace un comentario de jurisprudencia, esos comentarios de jurisprudencia no tienen ningún puntaje, esencialmente. Entonces, el modelo de escuelas de derecho que estamos promoviendo, aún en los trabajos más serios, tienen que ver, entre otras cosas, con una manera de alejarnos de la práctica legal. Fíjense, estas son las declaraciones del actual presidente de la Corte Suprema Americana, donde ya ese modelo tuvo una cierta crisis, ¿no? Lo que los académicos están haciendo, él dice en su opinión, en gran parte no tiene ninguna utilidad para las personas que se dedican a la práctica legal. ¿Y por qué esta discusión es tan relevante, en mi opinión? El resultado es que tenemos una academia endogámica, tenemos una academia que, por lo tanto, no abre esta discusión necesaria sobre los procesos deliberativos con los jueces y, curiosamente, hoy en día tenemos probablemente la generación de académicos mejor dotados desde el punto de vista de sus títulos doctorales. Probablemente muchos de mis colegas tremendamente talentosos, pero ninguno de nosotros tiene ninguna influencia en América Latina. Los juristas más importantes de Chile siguen siendo anteriores a 1970. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, en parte, tiene que ver en cómo hemos hecho la práctica legal, ¿no? Y los jueces que hacen, bueno, yo creo lo que pueden. Entre otras cosas, lo que pueden porque sus decisiones en general no tienen recepción analítica. En general, el incentivo es a no valorar y citar la jurisprudencia previa. Yo me he dedicado en otro de mis trabajos a ver cuántas veces la Corte cita sus propios precedentes, los cita. Y cuando los cita, con mucho respeto a don Pedro, es el autor del fallo el que está citando el precedente anterior. ¿Y eso por qué es tan relevante? Esa responsabilidad nuestra, en verdad. Porque si los jueces entendieran que están siendo observados por parte de nosotros, estuvieran siendo observados por parte de la comunidad legal, probablemente serían más precisos en eso. Si las palabras importan en el derecho, igual que en nuestra vida cotidiana, entonces 6 meses o 5 años es muy relevante en un punto de vista de la fundamentación. En general también, en algunos de los casos, cometemos excesos argumentales y probablemente, yo sí coincido, quizá la gran obligación, no solo de los jueces, sino que de la comunidad legal, es tratar de explicarle al público en general por qué la independencia tiene un sentido. Esa es la discusión del observatorio judicial, ¿no? La discusión del observatorio judicial es esencialmente que nadie entiende entonces en qué consiste la independencia judicial. Y que tampoco hemos tratado de explicar de un modo sensato las virtudes que tiene para el sistema legal, ¿no? Claro, cuando alguien habla sobre eso, ¿no? La Suprema cuestiona el observatorio como inconstitucional. Yo fui al día siguiente a la radio y me decía el periodista, pero esto significa que aquí hay un gremio que se quiere proteger. Entonces, mi pregunta hacia el periodista era de vuelta y es, si acaso importa el Estado de Derecho, si tiene un valor la separación de poderes. Y pareciera que, claro, esas cosas tan abstractas no somos capaces de expresarlas adecuadamente. Pero si yo al periodista le digo, sabe que lo que hay que evitar es la venganza de los litigantes, en otros términos que usted y cualquiera de nosotros puede acudir a una audiencia sin el temor que el juez
pueda tener consecuencias en favor de la decisión o en contra de la decisión que adoptó. Eso pareciera que es relevante. Algunos hablamos en los diarios, pero tampoco hablamos mucho. ¿Y por qué este debate? Y con esto quiero cerrar, porque pareciera que nosotros hemos sido educados en un mundo donde la argumentación jurídica es un camino para tomar una decisión de un modo distinto a la que colectivamente muchos creen que es correcta. A mí no me gusta, o yo puedo considerar que soy un buen conductor. Y la verdad es que puedo comprarme un vehículo de una gran cilindrada. Por supuesto, si a mí me dieran a elegir entre tener un máximo de velocidad o no tenerla, probablemente, dado mis virtudes de conductor, preferiría no tenerla. A nadie le gusta esa velocidad máxima. Y pareciera sensato que las razones que están detrás de esa regla son las que debiéramos explicar. Y no lo que a veces temo detrás de esta discusión es ser empáticos con el público. Muchas gracias.